¿Qué tal, amigos? Buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, tu espacio de periodismo, análisis, opinión, un poco de investigación, mucha porque no nos da tiempo, estamos absolutamente colapsados de actualidad, aquí, en cualquier caso, en Vivo Media, tu canal de referencia y creo que cada vez el de más gente. Ya has visto los suscriptores, que estamos ya muy por encima de los 350.000 y además tenemos V1 Plus, que es el canal secundario, el que también te recomiendo suscribirte, en el que también damos contenidos exclusivos diarios. Estamos que no paramos, pese al calor, pese a este clima que desde luego no ayuda a tener una especial actividad. Lo que sucede es que el gobierno de España parece empeñado en que no nos vayamos de vacaciones, en que no paremos, en que no tengamos un segundo de pausa. Todos son desastres, no hay semana en la que no haya un hecho por el que nos tenemos que lamentar, no hay día, digamos, en el que no hay una declaración altisonante, un escándalo, un tren que se para, unas máquinas que dejan de funcionar, un escándalo de corrupción, un político que va a declarar al Tribunal Supremo, uno que le meten en prisión provisional o una parte de una trama de corrupción por la que nos tenemos que preocupar. Y ante este panorama, en estas circunstancias, lo que ha empezado a circular, lo que ha empezado a bullir, es una especie de teoría de la conspiración. Todo es mentira o todo puede ser mentira. Todo lo que te dicen del gobierno puede que no sea cierto. Sembrar la duda por costumbre para que todo el mundo se pregunte dónde está la verdad. En resumidas cuentas, para confundir la verdad con la mentira, para alejar a la gente de lo cierto y lo verdadero. Lo que está en los papeles, lo que se investiga, lo que dábamos por supuesto, pero que parece que hay quien quiere que se nos disipe para convertirlo en para sumergirlo en una especie de halo de duda y a partir de ahí llamar a la gente a desconfiar de todo lo malo que le cuenten del gobierno mientras les llaman, a la vez, mientras apelan, a la vez a la que presten una confianza sin fisuras hacia Pedro Sánchez, pese a toda la que está cayendo. En cualquier caso llama la atención porque era el pasado miércoles, si no me equivoco de día, cuando uno de los gurús, uno de los brujos del sanchismo propagandístico y sociológico, a lo mejor, José Félix Tezanos, cobrando del Centro de Investigaciones Sociológicas desde 2018 para poner esa institución al servicio de los intereses del PSOE, una persona que en lugar de comportarse como un servidor público se ha comportado como alguien ligado a un partido de una forma escandalosa, aunque su sueldo se lo pagas tú, José Félix Tezanos, el del CIS de Tezanos, hablaba de conspiración contra Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que ha pedido disculpas y desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver que si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento, ahí parece ser o jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán. María Jesús Montero, Marisú Ojú, Opongo, iba un poco más allá y con respecto a lo que te hablaremos ahora, que es el nuevo caos en la circulación de los trenes en este país en el que hasta hace 3 o 4 años ese sector funcionaba a las mil maravillas. María Jesús Montero, ante ese nuevo caos, echaba balones fuera y volvía a hablar de que los trenes se paran porque hay sabotaje en la vía. Parece hay un problema también de esas operadoras. Ti gente si piantea che dice sì, c'è questo cambio, no puedo impedir. Porque en su área desear con los juegos, sí, porque dice que esas máquinas tienen dificultades, entonces una máquina que fácilmente se para y te provoca un retraso en toda la cadena. Sí. Y luego tiene un servicio de mantenimiento, que dice que te aparece se la portamos, que vos retiran los de la pilla, está con retirar y prende la luz Y eso afecta a todo. y afecta toda la. Siguen haciendo dumping. Es decir, vosotros fijaos, ya no solamente la camisa de flores de ese tipo apellidado Padilla, por cierto, muy dado a dar lecciones de ética y de moral a todo el mundo en las redes sociales y en cada intervención pública, pero fijaos en este vídeo. De repente se filtra un documento audiovisual en el que hay un grupo de personas del gobierno y del partido, ahí está Rafael Luser Simancas, en el que esto parece que es un robado, algo que
ha captado una cámara escondida y que ha filtrado a la prensa. Y en el que se transmite que lo de los trenes del otro día fue o causa de un sabotaje en las vías o de un tren Wigo. Es decir, de los competidores privados que la Unión Europea obligó a introducir en las vías españolas, que ahora parece que son los culpables de todos los males. Recordemos que a Irio, otra compañía, Óscar Puente le culpó de otro desastre ferroviario, otro de los múltiples desastres ferroviarios hace unos meses. Ahora toca con Wigo. Y lo filtran en un vídeo que trasciende, que parece, es eso, que lo ha grabado eso, el Ujier o una persona que pasaba por allí a saber, y que como que ellos no se enteraban de lo que estaban diciendo. Son tan montajistas. Esta gente es la que habla de que a lo mejor, lo dice Tezanos, el brujo Tezanos, de que a lo mejor todo lo que leemos sobre Pedro Sánchez es mentira, o que está manipulado, o que forma parte de un montaje de los lobbies oscuros del poder, como decía Pedro Sánchez. Esta gente, que es la que filtra estos vídeos, que son una auténtica trola, una auténtica tomadura de pelo, en realidad, es la que posteriormente te habla de lo que es verdad y te habla de montajes. Y has visto qué truco tan cutre, absolutamente. Echando balones fuera con respecto al enésimo incidente ferroviario, que parece que el gobierno no tiene nada que ver en la gestión de la infraestructura ferroviaria, que la empresa encargada es Adif, que solamente depende del Ministerio de Transporte de Óscar Puente, intenta echar balones fuera, pese a todo, y culpar a los franceses. Estaba muy de moda hace un tiempo culpar de todo a los franceses. Ahora lo hace María Jesús Montero, la ministra que en este caso, y también vicepresidenta, a la que en este caso le tocó hacer la labor de mamporrera. Y luego también, por supuesto, ha salido Yolanda Díaz a decir algo que a lo mejor tiene que ver con esto, o a lo mejor tiene que ver con el sexo de los ángeles, o a lo mejor vete a saber con qué tiene que ver, porque se puso delante de Carlos Alsina, le preguntaron qué pasa con su tolerancia con las corruptelas del gobierno, qué pasa con su permanencia de ella y de los ministros de Sumar en el gobierno, en la coalición gubernamental, y si a lo mejor su tolerancia a las corruptelas podría formar parte del pacto de gobierno entre ambos, porque ya lo puede llegar a parecer. Preguntada por eso, respondió de verdad, esta maravilla, documento audiovisual único que se resume en 19 segundos. De lo que me hicieron hacer mi familia, de abrir la puerta de mi despacho. Parecen cosas sin importancia, pero lo son importantes para mí. Abrir la puerta y volver a salir recordando que esto es una cosa efímera, claro, pero esto es la cultura que una tiene. Pero, claro, en fin. Pues vosotros os acordáis de Andrés Pajares, o mejor, de Antonio Ozores, cuando empezaba a hablar de palabras sin sentido. Empezaba a pronunciar frases que si... Pues esta señora es igual. Yolanda Díaz. De verdad no había... De verdad no había nadie mejor en toda la izquierda nacional, ya no solamente para representarle, para hacer de portavoz, para que por lo menos quienes escuchamos tengamos la oportunidad de saber qué está diciendo. Es que de verdad con Yolanda Díaz me pasa como con Pepe Álvarez, pero todavía un poco más grave. Parece que conciben la semántica de las palabras como algo accesorio. Es decir, pronuncian frases sin saber exactamente el significado de lo que dicen. Introducen palabras aquí o allá que le suenan bien. Perimetrar, decía el otro día Pepe Álvarez, para hablar de la corrupción del gobierno. Es que me río porque son gente completamente cutre, ágrafa, analfabeta en algunos casos. Y claro, cuando pronuncian este tipo de frases, oraciones, en las que uno intenta adivinar un significado y ellos intentan como elevar la categoría del discurso sin saber realmente lo que dicen y sin componer nada que tenga un especial sentido, al final uno se termina preguntando ¿qué demonios pretenden? Si no les entendemos. Es que ya no es que... No te puedo decir si estoy de acuerdo con Yolanda Díaz porque no entiendo lo que dice, pero ni ahora ni en muchas de las ocasiones. Ya intuyo que una persona que se sentaba al lado de Pablo Iglesias y de Íñigo Rejón, de Urtasun y compañía, del ministro que el otro día, por cierto, prohibió la publicidad de combustibles fósiles porque le dio la real gana, entiendo que no voy a estar muy de acuerdo con lo que diga. Pero hombre, por lo menos me gustaría entenderlo. Pero bueno, como esto es el gobierno de la sinrazón, del despelote y del despropósito, aún cada vez
nosotros vemos realmente cada vez que hay una operación salida, una operación llegada o un mínimo incidente en la vía, se lía la mundial. La infraestructura ferroviaria española tiende al colapso, tiende al caos. No se ha planificado bien. No digo, ojo, que sea culpa exclusiva de este gobierno, ni mucho menos de este ministro de Óscar Puente, que como están bocazas, parece que algunos se cobran las deudas que tiene pendientes cuando le toca, cuando sucede una cosa de estas, como la del otro día, en las vías del tren, o en la operación retorno de Semana Santa, cuando la línea de AVE desde Sevilla hasta Madrid y desde Madrid hasta Sevilla quedó absolutamente colapsada y los pasajeros llegaron hasta con 12 horas de retraso. Como es tan bocazas el ministro, cuando pasan estas cosas, generalmente se le emprende contra él. Y es verdad que se tiende a ser injusto, porque él no es el único culpable de todo esto. Él ha administrado mal una herencia lamentable que recibió. Entre otras cosas, vamos, un pequeño ejemplo. La operación de reforma gigantesca, obra carísima de Chamartín, que es uno de los nodos de tren, una de las estaciones más concurridas de toda España, que además tiene una estructura bastante centralizada de tren, de alta velocidad especialmente. Esa operación se concibió, se programó junto con la liberalización ferroviaria de transporte doméstico de pasajeros y eso ha generado un caos. Eso es un desastre que tiene una consecuencia que va bastante más atrás. Pero claro, cuando un ministro es tan bocazas y tan desconsiderado, sobre todo con quienes le critican, en estas ocasiones aprovechan para emprenderla contra él. Pero es que en lugar de reconocer que hay fallos y que el ferrocarril está en el peor momento de las últimas décadas en España, con más incidentes que las últimas décadas, es muy habitual que pronuncie estos discursos. La pregunta es muy concreta y la formulan ustedes por cuarta vez. Y creo que tienen ustedes una de dos, o un problema de oído o uno de comprensión. Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Bien, unas semanas después de esto, Adif publicó este mensaje en las redes sociales porque la circulación había quedado interrumpida. Y frente a la manipulación de fuentes gubernamentales y compañía, simplemente te quiero comentar que Adif le echó el muerto a un tren Ouigo. Y eso no fue así. Luego tuvo, evidentemente, que matizar todo eso en un comunicado. Lo que sucedió es que un tren, que es verdad que era de Ouigo, se detuvo porque perdió el contacto con la señalización y no quiso poner en riesgo a los pasajeros de este tren y de otros, y a partir de ahí lo que sucedió es que otros trenes se quedaron parados. Pidieron que se mantuviera la tensión en la catenaria, es decir, en la infraestructura por la que va la electricidad del tren, para mantener los servicios del tren, entre ellos el aire acondicionado encendido, y lo que pasó es que la catenaria, que está mal preparada, entre otras cosas por falta de mantenimiento, somos el cuarto país de la eurozona, luego te lo enseñaré en un gráfico, que menos invierte en mantenimiento de la vía. Lo que sucedió es que a partir de ahí se estropeó. Y mientras eso se reparaba, los trenes se quedaron parados. Las personas en las estaciones de tren no pudieron tomar sus trenes a tiempo. Otra vez la gente se quedó parada horas en medio del campo, en un descampado. Y esta vez el ministro calló, cosa que me parece inteligente. Si no tienes nada inteligente que decir, mejor calla. Y trabaja para arreglarlo. O coordina. Reitero, asumiendo que Puente no tiene toda la culpa en el desastre ferroviario de la alta velocidad español. Que ya no te hablo de cercanías, o ya no te hablo de la nefasta planificación de las líneas convencionales, que muchas han sido cerradas para potenciar los 4.000 kilómetros de red de AVE. Pero es que hace unas semanas, cuando pasó algo parecido, en vez de callar, Puente mintió. Y lo supo cuando habló de que el enésimo incidente de la catenaria se debía a lo mejor a un sabotaje. El móvil económico es difícil de entender. Entonces, ¿para qué? Pues, hombre, aquí solamente hay dos posibilidades, dos hipótesis, una la económica, la otra la de hacer daño. No podemos descartar al 100% ninguna de las dos, pero es evidente que la hipótesis que es más plausible es la de la voluntad deliberada de causar un daño en esta vía. Otra empresa que depende del Ministerio de Transporte, público-privada también, es AENA, el administrador de los aeropuertos españoles. Y el administrador de los aeropuertos españoles, no creáis, por lo menos a esta hora, cuando estamos emitiendo y grabando el programa, no creáis que ha pedido perdón a los pasajeros por esto. Estas imágenes que se vieron el pasado miércoles
en Madrid. ¿Por qué? Porque los sistemas de pasaporte electrónico en la terminal T4 de repente se estropearon. Y estas imágenes de país tercermundista, o por lo menos de país mal planificado, mal gestionado sobre todo, se han vuelto habituales. Pero estas imágenes sucedieron sobre todo en el primer día, digamos, o uno de los primeros días de vacaciones, cuando la gente se va y cuando la gente viene, cuando la gente ve una imagen de España que cada vez está más deteriorada y que cada vez queda más en evidencia dentro de la prensa internacional. Como puedes ver en esta imagen, en las primeras horas fueron solamente 500 personas las que perdieron sus vuelos, con el consiguiente daño económico para estas personas y para las compañías aéreas, evidentemente. Esto forma parte de una mala planificación de un país que cada vez tiende más al desastre. Y simplemente por acotar responsabilidades. Evidentemente puede haber incidentes. Muy bien. Mira, la imagen la ha puesto ahí perfectamente Iván Valencia, que está una semana más aquí a los mandos. El control de estas terminales, que son una especie de terminales de puestos que han sustituido a los policías nacionales que te recogían el pasaporte, lo echaban un vistazo, te decían pase. Hubo un contrato marco del Ministerio del Interior. Oye, de verdad, Grande Marlaska, con toda la que está cayendo, no ha dicho esta boca es mía. Hasta el propio José Luis Ábalos ha llegado a señalar. Bueno, José Luis Ábalos ha señalado dos cosas interesantes en las últimas horas. La primera es que en este país parece que a uno le crucifican más por follar que por robar. Se lo ha dicho en una entrevista o qué diario. Y la segunda que ha dicho es que dentro, por ejemplo, del caso Mascarillas, había también gente implicada en el Ministerio del Interior y que ahí no se ha tocado a nadie. Eso es muy interesante. Tampoco se ha hablado del Ministerio del Interior con el desastre de las terminales, de la terminal T4. Y el contrato de AENA asciende a 90 millones de euros y además las adjudicatarias son Everis, Telefónica, Informática El Corte Inglés e Indra, esa empresa que controla el gobierno, esa empresa en la que ha puesto uno de sus contratistas favoritos, de presidente, Escribano, y esa empresa que cada vez es modelo de menos cosas, a lo mejor. En cualquier caso, simplemente dos gráficas. La primera es esta, para que veas lo que ha sucedido con las infraestructuras españolas desde el año 2008. Porque a lo mejor lo que sucede en este país es que en los últimos 17 años e incluso más nos hemos vuelto más pobres y tenemos, por supuesto, más capacidad para endeudarnos, o sea, menos capacidad para endeudarnos, pero más tendencia a endeudarnos, mejor dicho. Hemos asumido un gasto corriente que no se cuestiona, o por lo menos no se intenta corregir de medio a largo plazo, entre otras cosas, por el incremento que se da, por supuesto, y que millones de votantes respaldan de las pensiones, ya no solamente por la revalorización, sino porque cada vez hay más pensionistas. Hemos asumido ingresos mínimos vitales, un estado de bienestar gigantesco, pero el problema es que la recaudación, que ha batido el récord, cada vez va destinada más a estos fines. Y hay un déficit importante desde hace 17 años en el mantenimiento de infraestructuras, que se ve en esta gráfica estupenda, que es de John González, por cierto, que es un tuitero fantástico, de verdad. Da casi siempre en el clavo y le sigo día a día porque me parece estupendo. Una de las cuentas a seguir. Y ahí se ve, realmente, a través de... publica un artículo del Confidencial y posteriormente dice que dentro de la zona euro, España es el cuarto país que menos invierte en infraestructuras. Y cuando no se invierte, después de haber desarrollado durante la bonanza de España unas infraestructuras que eran punteras en Europa, pero que son muy caras de mantener, el problema que pasa es que poco a poco se van degradando. Y sucede también en las carreteras. Y eso es lo que las hace más peligrosas o más tendentes a estropearse. En cualquier caso, aunque somos un país más pobre, y eso es una evidencia que no me cansaré de repetir, porque hay quien sigue pensando en España como en el año 2000, y eso no es cierto. Cuando nos hablan de la locomotora económica de la Unión Europea nos están engañando. Cuando nos hablan de la bonanza económica, de que cada vez vivimos mejor, omitiendo que el poder adquisitivo de los españoles es menor, que la clase media es menos numerosa, que las personas en riesgo de pobreza casi alcanzan el 30%, eso hace ver que somos un país más pobre. Aunque haya gente que le va muy bien. Por ejemplo, a Pepe Blanco. Alguien sin estudios superiores
que fue otro de los que ostentó el Ministerio de Fomento y la Secretaría General del Partido de Organización del Partido Socialista, el doble puesto caliente, y que de repente en el año 2019 se embarcó en un proyecto que es el de Acento, la consultora Acento, que es de la que te quiero hablar hoy. Y aquí puedes ver que desde luego mal no les va. En el último ejercicio completo han facturado 9,5 millones de euros y esa cifra ha ido aumentando. Solamente en 2022 era de 6,2 millones y en 2023 de 7,8. No es un negocio multimillonario, pero desde luego para ser una empresa de consultoría llevada por gente o capitaneada por un consejero delegado que no tiene formación en los negocios, pues no está nada mal, la verdad. En Acento encontramos algunas grandes eminencias. El otro día decía, parece que la gente que no vale para nada, cuando le pones una foto en blanco y negro, se transforma, se convierte en otra cosa. Y aquí lo puedes ver. Pepe Blanco y Alfonso Alonso. Partido Socialista, Partido Popular. Unidos, ¿por qué? Por el business. En Acento, donde también está el que fuera consejero de la presidencia de Asturias, que vemos en la siguiente imagen, Guillermo Martínez, que también con foto en blanco y negro y con traje, pues puede pasar perfectamente por un consultor senior. No está mal, es verdad, este señor tiene formación, por lo menos, en negocio, pero que también venía del mundo de la política, como algunos de los que ves en la siguiente imagen, como Elena Valenciano, como Esteban González, hijo de González Pons, como Valeriano Gómez, exministro de Zapatero, como José María Olala Lasalle, que formó parte del gobierno de Rajoy, o como Joan Clos, otro socialista, y también del PSC. Todo esto viene a cuenta porque Acento ha estado en los titulares en las últimas semanas, y es especialmente desde que Ábalos fue al Tribunal Supremo, y como ves en esta imagen, declaró que José Blanco, Pepe Blanco, Pepiño, el faisán, le propuso nombrar a Ana Pardo de Vera como presidenta de Adif. Y Ana Pardo de Vera tiene un problema, porque Ana Pardo de Vera, digamos, que tenía una relación profesional especialmente fluida con Koldo García y, por supuesto, con José Luis Ábalos. Después de que José Luis Ábalos declarara eso con respecto a Pardo de Vera y a Pepe Blanco, puso el siguiente tuit, escribió el siguiente tuit, en el que decía: Ábalos dice la verdad, yo le sugerí varios nombres, entre ellos el de Isabel Pardo de Vera, persona con la que no tenía relación, pero sí buenas referencias profesionales. Las sugerencias no las hice para interferir en sus nombramientos y decisiones, han sido a petición suya. Él dirá, bueno, que el día que lo nombraron ministro, es que está muy mal escrito, hay aquí una tilde en el él que no tenía que estar. Acento es la consultora de Pepe Blanco. Evidentemente no tuvo nada que ver en esa decisión, Acento. Pero hombre, que un lobista te recomiende a la persona que tienes que poner al frente de Adif y que tú le pongas, a lo mejor no huele especialmente bien. Yo creo que no. Hay un periodista, que además es amigo, ya lo sabéis, que es Fernando Cano, que publicó el otro día un tema interesante con respecto a Acento, y además, como nos ha explicado también cosas como la actualidad del Grupo Prisa, le vamos a pegar un toque para que nos cuente un poco más de esta consultora, por lo menos para que nos ilustre sobre dónde o en qué partes o con qué empresas hace Acento negocio. Y vamos a ver si encontramos alguna relación. El otro día publicaba un artículo en el Independiente, por cierto, que sabes dónde escribo, periódico de Casimiro García Vadillo, sobre los hombres de Zapatero, su relación con Acento y su relación, en algunos casos, con empresas como Huawei. Vamos a hablar de ello con Fernando también. En Big One Media tenemos un club de socios y, la verdad, quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa, en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media.
Tenemos con nosotros a Fernando Cano, amigo del programa, amigo personal, periodista de Ogitip, responsable de su sección de economía y además una de las personas de España, me atrevo a decir, que más sabe los intríngulis, los vericuetos del sector empresarial, las conspiraciones, pero lo sabe con números, no con ideas extrañas. Así que vamos a hablar con él. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Oye, ¿dónde te pillo? Que estás ahí en un lugar, hoy no estás en casa. No, no, para nada. Estoy en Pontevedra y en el Museo Provincial de Pontevedra, que tengo un vuelo en pocos minutos. O sea que estamos por aquí desplazados. Muy bien, pues nada, la gente importante tenéis bolos generalmente. Eh, Vamos a ver, Fernando, ¿qué puedes contar del negocio de Acento actual? Porque estábamos hablando de que el otro día, como bien sabes, eh, José Luis Ábalos señaló a Pepe Blanco, del que dijo que había nombrado, o que había sugerido, mejor dicho, a Isabel Pardo de Vera para directora de Adif. Entonces, ¿cómo podemos definir Acento para la gente que no esté puesta en el tema? Bueno, Acento es una compañía fundada por Pepe Blanco y por, coincidentemente, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, don Antonio Hernando. Cuando él abandonó la política de manera momentánea, fundó esta consultora junto con Pepe Blanco y se dedicaron a hacer dinero. Claramente. Su negocio consiste en, ellos se denominan una agencia de asuntos públicos, que realmente es un lobby que es contratada por empresas para que influyan en los gobiernos, tanto en España como en la Unión Europea, para que saquen leyes o legislen favorablemente a sus intereses. Un caso muy claro es el ejemplo de Huawei. Huawei contrata a Acento en el año en el que se empieza a hacer digamos, este veto a nivel internacional promocionado por Estados Unidos, y la Unión Europea exige a España y al gobierno de Pedro Sánchez que saque a Huawei de las infraestructuras críticas. Es decir, que ninguno de sus software o de su hardware sea utilizado en las redes de 5G. ¿Qué pasó? Que este veto nunca se produjo. E intuimos que este veto nunca se produjo principalmente por la influencia del lobby de Pepe Blanco. Otro gran ejemplo de esta empresa es su contrato que tuvo en su momento con Air Europa y con Iberia, en concreto con Iberia, para que gestionara un poco, allanar el terreno para que se produjera la fusión entre Iberia y Air Europa. Conocemos un poco los movimientos de Air Europa y cómo han estado involucrados también en toda esta trama de corrupción, con lo cual pues tenemos otro actor que en este caso es el lobby de Pepe Blanco Acento, que aparece en un momento y en unas empresas que están en el punto de mira. Y otro de los asesoramientos míticos que ha tenido Acento en toda su historia ha sido el de Duro Felguera, una empresa que no tenía un duro, que necesitaba dinero del Estado para que no quebrara, y que finalmente le dan un préstamo de 120 millones de euros de la CEPI. En gran parte se especula con la influencia de Acento, es decir, había dinero para pagar a Pepe Blanco, pero no había dinero para sacar a la empresa adelante. ¿Qué pasa? Pues que al final la CEPI con dinero público les terminó rescatando. Un préstamo que, por cierto, no se va a pagar y ni se va a pagar en el futuro, porque nuevamente hoy, 5 años después, sabemos que Duro Felguera está quebrada y que renegocie su deuda con la banca para intentar seguir a flote. Con lo cual, Pero espera, una cosa, Fernando, una cosa que me parece relevante. Has dicho Duro Felguera y eso no lo tenía yo localizado y me parece muy interesante. ¿No se iba a reunir Delcy Rodríguez en aquella visita en Madrid, que hizo a Madrid, sí, con Duro Felguera? exacto, sí, sí, según se dicen los papeles de la UCO, efectivamente, Duro Felguera es una de las piezas que no terminan de encajar, pero que sí que están presentes en este tablero de corrupción que tiene salpicado toda la actualidad política española. Pero es más, te diré que este lobby, además de tener como clientes a Huawei, en su momento a Iberia y en su momento a Duro Felguera, también en el caso de la Comisión Europea, que es donde sí que se pueden hacer públicos sus clientes, tiene a la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional, tiene a la Liga y tiene a MedioPro. Las empresas que no están involucradas, pero que sospechosas y en algunas cosas sí que han estado. Es decir, clientes digamos, que tienen cositas que han sido, o sea, publicadas en medio, pues recurren regularmente a Acento para que Acento les pueda, digamos, ayudar políticamente con su mediación ante gobiernos, en el caso español y gobiernos europeos. En el caso español es claro, de hecho, hace unos par de años publicamos un artículo en The Objective en el que decía que muchos funcionarios o miembros de las cúpulas de los ministerios estaban bastante molestos
por la relevancia que estaba cogiendo Acento en el gobierno. De hecho, se comentaba que Acento paseaba por los ministerios con una gran regularidad, que la gente se preguntaba qué credenciales tenían para pasearse así y para solucionar problemas a las empresas que les contrataban. Resumiendo, pues no le va nada mal. En el 2024 facturaron 9,57 millones, es decir, casi 10 millones de euros de ingresos, y lo cual para una agencia de comunicación es muchísimo, porque de hecho es la que más factura en España, un crecimiento del 22% respecto al 2023, y que claramente le pone como uno de los principales actores del sector, un beneficio de 3 millones de euros, nada más ni nada menos. Quizá nosotros nos manejamos en dimensiones de grandes empresas, pero para una empresa de relaciones públicas, una empresa de lobbying y una empresa de asuntos públicos es muchísimo dinero. Es sin duda la que más factura en España y vemos que no le da mal. Y otra particularidad, al mencionar a Pepe Blanco y Antonio Hernando, quizás la gente piense que es una agencia relacionada con el PSOE. Nada más lejos de la realidad. Pepe Blanco ha sido muy listo y se ha rodeado de gente de todos los partidos políticos. Recordemos que su presidente es Antonio Alonso, que fue un reputado ministro Alfonso. Perdón, Sí. Alonso, tienes razón. Y también se intentaron fichar al anterior ministro de Consumo, el señor Garzón, que, que es de ideología comunista, pero bueno, que parece que también estaba dispuesto a someterse a las reglas del mercado, y cuando se descubrió que le iban a fichar, pues él anunció que no fichaba y que renunciaba a este puesto, que el cual ya estaba negociado y ya estaba a punto de incorporarse. Dicho esto, pues nuestro compañero Pepe Blanco ha sabido rodearse de todas las sensibilidades políticas, porque claro, necesita de todos los partidos políticos para sacar adelante su negocio y la influencia que vende las empresas que contrata. Pero mira, Fernando, hay dos vínculos que seguro que tú puedes aportar más datos que yo en ese sentido. Antonio Hernando fue uno de los fundadores de Acento. Acento hizo lobby por Huawei en Bruselas. Y Antonio Hernando sale de Acento y nos lo encontramos en el ministerio de Óscar López de secretario de Estado de Telecomunicaciones. ¿Cómo puede explicar España a sus aliados de la OTAN y de la Unión Europea que la persona que hacía lobby por Huawei o que formaba parte del lobista por Huawei de repente es secretario de Estado de Telecomunicaciones cuando se está intentando vetar a Huawei en la Unión Europea porque la gente sabe con certeza los países que el gobierno chino está detrás de Huawei? Y yo le agregaría a tus sospechas bien fundadas otro dato. La vicepresidenta de Huawei, Teresa Llama, es la pareja, que fue presidenta de Huawei hace un par de años, hasta hace un par de años, y que contrató a Acento, o fue parte de la cúpula de Huawei España cuando contrataron a Acento, es la pareja del ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Álvarez. Con lo cual, vínculos hay por todos lados. Es decir, las explicaciones no solo llegan de parte del señor Pepe Blanco y de Acento. Y ante respuesta a tu pregunta, ¿cómo explicamos? Pues yo no sé cómo se explica estas cosas. Realmente es un escándalo porque al final la persona que fue empleado de Huawei ahora es quien debe fiscalizarle. Y no es que estemos hablando de que han pasado 10, 15, 20 años. Han pasado 2. 1 me atrevería a decir. Con lo cual, ya no estamos hablando de incompatibilidades, estamos hablando de una clara conflicto de intereses que el gobierno ha pasado totalmente por alto y que lo hemos publicado en The Objective además, pero al parecer nadie se parece escandalizado con esto. Claro, y luego, claro, lo de la mujer o la pareja de Álvarez tiene un foco de gravedad todavía mayor y es que le han puesto de consejera, le nombró el gobierno, la SEPI, de consejera de Hispasat, que es una empresa de interés ya no solamente digital y de comunicaciones, sino también militar, que se va a quedar Indra. Entonces, yo... No, ¿Qué quieres que te diga, Fernando? Yo estoy igual de escandalizado que tú y la cosa es que las cosas aquí se hacen con la palabra sería, no sé cómo decirlo de manera que no nos metan en una demanda, pero es de manera tan impúdica que al final yo creo que se sienten con con un aval divino de hacer lo que les venga en gana y pasando por encima de cualquier tipo de pudor, porque al final son cosas que son tan obvias que yo no entiendo cómo luego esta gente va a Bruselas a pedir dinero y a exigir cosas. Recordemos que el presidente de gobierno hace nada estuvo en Europa, en la Unión Europea, exigiendo que los gobiernos europeos vetasen y rompiesen todos los vínculos económicos con Israel. Yo no me voy a meter en ese tema porque tengo una opinión, pero no la voy a vertir. Pero no creo que España sea el más adecuado para dar consejos y para liderar ningún tipo de cruzada
con este tipo de antecedentes, que son bastante evidentes y obvios. Claro, una última pregunta, Fernando, que sea además que estás pillado de tiempo y no te quiero retrasar. También está Zapatero relacionado con Huawei, o por lo menos con el gobierno chino, y las hijas de Zapatero también tienen un nexo con Huawei. Y con Venezuela, o sea, ya vamos a ir rizando y enganchando todo. Sí, bueno, al final esto todo tiene que ver con José Blanco, no olvidemos que es un ministro de Zapatero. Zapatero es el alma mater del Partido Socialista actualmente y es el solucionador de problemas. Con lo cual yo creo que está todo absolutamente conectado. No es casualidad, y volvemos a tu primera intervención, que José Blanco haya sugerido a Ana Pardo de Vera como la futura ministra a Ábalos. Porque Blanco fue ministro de Fomento, fue ministro de Obras Públicas y de Infraestructuras. Es decir, una cartera que ahora está salpicada por un montón de casos de corrupción por los movimientos del señor Cerdán, el señor Ábalos y el señor Coldo. Con lo cual, yo no quiero decir que en la época de Pepe Blanco hubiese habido algún tipo de irregularidad, porque no está demostrado ni publicado. Simplemente digo que toda esta gente se conoce y que toda esta gente opera con relaciones, si no económicas, al menos de conocimiento de partido. Pepe Blanco es un socialista histórico y un socialista que sigue siendo socialista y que claramente sigue influyendo tanto de la parte privada como de la parte pública. Con lo cual, bueno, también hay una cosa curiosa. La semana pasada, el Pepe Blanco publicó un tuit en el cual reconocía que había dado, entre otros nombres, a Ana Pardo de Vera como sugerencia para que el señor Ábalos la contratase, pero luego borró ese tuit y luego lo volvió a publicar y luego lo volvió a borrar, lo cual es cuanto menos rarísimo. Estaba nervioso. No lo sé. O no se aclaraba, la típica inseguridad que te entra de vez en cuando. En fin. Oye, Fernando, que te tienes que ir, no te quiero molestar. Fernando Cano, sabéis que le leéis en The Objective todos los días, responsable de economía del periódico. Y además, el programa que hicimos de Prisa, de verdad, es uno de los más vistos del podcast. Bueno, pues hay que hacer otro luego de Prisa, que creo que van a pasar cositas luego, o sea que ya nos actualizamos. Actualizaremos seguro. Un abrazo, Fernando, que salga bien el bolo. Gracias. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Y después está lo del encarcelado, del enchirorado, el que está en el Trullo, en el Talego. Santos Cerdán, prisión provisional, que ha intentado, como ves aquí en este enlace de esa noticia de Miguel Ángel Pérez, ha recurrido la prisión provisional al Supremo porque considera que no existen indicios de criminalidad suficientes. Vamos a llamar ahora a Miguel Ángel Pérez, pero quiero que veas antes este párrafo que el otro día te leía en la... Es que me parece especialmente relevante y las cosas en este informe semanal que merecen la pena, creo que merece la pena subrayarla. El otro día en Libertad, la tertulia de Jano, comentaba que hay un párrafo de Leopoldo Puente, del magistrado del Tribunal Supremo, que instruye este caso, la trama Cerdán, la trama PSOE, Coldo, como la quieras llamar, como la queramos llamar. Yo me inclino más por la trama PSOE. En este caso se puede ver, se puede apreciar en este párrafo. Si nos estás escuchando por iVoox, evidentemente no lo puedes ver, pero básicamente te lo resumo. Lo que dice es que no le salen las cuentas con respecto al porcentaje que podían implicar las comisiones del total, si se tiene en cuenta el total de obras adjudicadas que se van, si no me equivoco, por encima de los 800 millones de euros. Y que no le cuadra que solamente sean 600.000 euros de comisiones. Y que a lo mejor, y solo a lo mejor, sospecha el magistrado, y así lo dice en el auto por el que decretó la prisión provisional, que a lo mejor puede haber más gente que se benefició de comisiones que no se sabe quiénes son de momento, si es que las hubiera, y que esas comisiones podían presuntamente haber ascendido a más dinero. Este apunte me parece especialmente relevante porque todo esto puede quedar en tres fenómenos, por llamarlo de alguna forma, a los que han pillado, o como apuntan algunos indicios o sospechas, entre ellas las del propio magistrado, aquí puede haber un tomate mucho mayor y más gente que se pudo beneficiar de esta trama. Vamos a hablar de ello con Miguel Ángel Pérez, que sabéis que tiene el canal de YouTube Medidas Cautelares, que está muy bien y os recomiendo porque seguro que nos va a ilustrar bien al respecto. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Pérez, que es uno de nuestros amigos invitados favoritos, que ya sabéis que tiene el canal de YouTube Medidas Cautelares, que escribe en Libertad Digital, que habla en Es Radio y que hay que estar siempre pendiente de lo que cuente porque siempre es interesante. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Pues nada, encantado de estar contigo como siempre, Rubén, y con todos los que nos ven, por supuesto. Vamos a ver, te leí ayer jueves que Santos Cerdán ha recurrido su prisión provisional
porque considera que no hay los suficientes indicios de criminalidad. Sí. A ver, A ver, ¿cómo es eso? a ver, hay que recordar, Rubén, que bueno, el abogado de Santos Cerdán es Benet Salellas, que fue diputado de la CUP y que además también fue el abogado de Jordi Cuixart cuando en el juicio del 1O, ¿no? En el Tribunal Supremo. Entonces, digamos que la defensa de Santos Cerdán se está caracterizando por ese toque, digamos, antisistema, por decirlo de alguna forma, en el Tribunal Supremo. Nos encontramos que en su declaración del lunes, que parece que ya pasa mucho tiempo, pero fue este lunes cuando declaró Santos Cerdán, pues hizo un alegato político antisistema, ¿no? Y hablando de conspiraciones políticas para acabar con él, porque era el arquitecto de los gobiernos progresistas de España. Ahí ya vimos un poco el toque Benet Salellas, ¿no? Entonces, en el recurso que ha presentado directamente, el recurso de apelación contra la prisión sin fianza acordada por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, pues la verdad es que encontramos también una serie de argumentos por lo menos curiosos, o si no sorprendentes. A ver, cada uno es verdad que están en su derecho de ejercer el derecho a defensa como quieran, pero en fin, todos hemos visto el informe de la UCO, que no es que haya algunos indicios, es que está repleto en sus 400 páginas desde la primera hasta la última, ¿no? Entonces la verdad es que nos parece hasta ingenuo, por decirlo de alguna forma, inocente, presentar un recurso pidiendo que salga de prisión Santos Cerdán cuando se ha alegado por parte del magistrado del Tribunal Supremo que existe riesgo de destrucción de pruebas e incluso pues de fuga, ¿no? Y que aleguen que es que apenas hay indicios. Y es que vamos más allá, Rubén, porque es que en el recurso también de alguna forma se lee entre líneas que la defensa de Santos Cerdán le dice al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que no se ha enterado bien de las explicaciones de Santos Cerdán. Yo creo que tampoco contribuye, digamos, a que el Tribunal Supremo pueda acordar una fianza o reducir esta medida cautelar de prisión sin fianza para Santos Cerdán, cuando encima también se está cuestionando hasta el propio entendimiento del magistrado instructor. Yo, sinceramente, no acabo de entender muy bien la defensa que está ejerciendo el exdiputado de la CUP, Benet Salellas, casi de choque, ¿no? Frente al Tribunal Supremo. No creo que sea lo más inteligente acusarles de ser un tribunal político, de estar al servicio de una conspiración y de meter a una persona sin pruebas en prisión sin fianza, ¿no? Claro, pero Entonces, muy Miguel sorprendente. Ángel, yo aquí veo un paralelismo entre la defensa de los líderes independentistas antes de precisamente de que se iniciara el proceso en el Tribunal Supremo contra ellos, o sobre ellos, mejor dicho, y veo un paralelismo con aquello cuando hablaban de en este país se persigue a la gente por ser independentista. Parece que ellos quieren contagiar como que aquí hay una persecución, una comandita contra el gobierno o contra los socialistas por el mero hecho de serlo, pero esto no tiene mucha pinta de que va a colar, ¿no? Es que, claro, ya no es que cuele o no cuele, es que es una ofensa al Tribunal Supremo, a la Fiscalía Anticorrupción, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. O sea, ya no es que pueda colar o no, sino que directamente es atacar a las instituciones, atacar a la justicia y atacar, pues eso, a la Fiscalía Anticorrupción, que ahora mismo se ha convertido pues en el hecho aislado de la Fiscalía, ¿no? Porque toda la Fiscalía está obviamente controlada por Álvaro García Ortiz y sorprendentemente Alejandro Luzón, digamos que ha hecho como una especie de último bastión en torno a la Fiscalía Anticorrupción y a mí por lo que me cuentan directamente es que toma decisiones ya prácticamente por libre y no sigue la línea de Álvaro García Ortiz, ¿no? Entonces, desde luego, llegar a un Tribunal Supremo a hacer un alegato político, tal y como yo cubrí el juicio del 1O todos los días, y eso era la línea de defensa de los golpistas catalanes, ¿no? Hacer alegatos políticos y no jurídicos en defensa de ellos y siempre estar hablando de que esto no deja de ser todo pues un ataque político, porque ahora mismo Santos Cerdán, como él se autodenominó, es el arquitecto de los gobiernos progresistas en España y que van a por él porque fue el negociador con el PNV, con EH Bildu y con Junts. Obviamente nada más lejos de la realidad. De hecho, el propio fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, durante la vistilla de medidas cautelares, le dijo que era ofensivo
ofensivo el comentario de Santos Cerdán insinuando de que iban a por él porque era el arquitecto de los gobiernos progresistas, ¿no? O sea que no ha sentado nada bien ese alegato y yo creo que tampoco va a sentar nada bien pues ese recurso en el cual pues cada uno está libre de recurrir a los argumentos que considere necesarios, pero decir poco más que el magistrado Leopoldo Puente no se ha enterado de lo que le ha contado Santos Cerdán en su declaración, me parece que también es un poco arriesgado. Sí, desde luego. Luego hay otro tema que me parece muy interesante, porque claro, yo estaba un poco equivocado, si te digo la verdad. Yo pensaba que el anterior informe de la UCO era el informe de Santos Cerdán, en realidad, pero al parecer esto está más enfocado a las grabaciones, efectivamente, de Koldo García, pero cada vez existe más la certeza de que puede haber más material sobre Santos Cerdán que todavía no ha salido. Sí, obviamente hay una parte de Santos Cerdán que todavía está por salir. Al margen de que haya grabaciones o no, como lleva amenazando Koldo García desde hace tiempo, pero que enseña la patita, la vuelve a guardar, la vuelve a enseñar. Al margen de eso, obviamente, la UCO todavía tiene que hacer el informe patrimonial sobre Santos Cerdán, sobre sus cuentas bancarias, sobre sus vehículos, sobre sus inmuebles. Es decir, todavía esto no deja de ser el principio de la investigación a Santos Cerdán, porque la UCO, en ese primer informe, tal y como contábamos en Libertad Digital hace meses, no iba a ahondar en el patrimonio de Santos Cerdán por la sencilla razón de que no estaba imputado hasta ese momento y estaba forado y por lo tanto no se podía la UCO poner a indagar directamente el patrimonio de Santos Cerdán porque no estaba oficialmente investigado, solamente se podían limitar a analizar esas grabaciones incautadas a Koldo, en las cuales aparece Santos Cerdán, y a los mensajes incautados a Koldo y a Ábalos con Santos Cerdán, y se limitaba el informe de la UCO única y exclusivamente a eso, con lo cual todavía, fíjate, si nos queda por saber todo el informe patrimonial de Santos Cerdán, las cuentas bancarias, donde haya hecho los ingresos, hay una gran sospecha ya casi fundada de que obviamente Santos Cerdán esconde mucho patrimonio en el extranjero y de hecho pues muchos de los mandamientos solicitados por la UCO y que acordó el juez Leopoldo Puente van encaminados a recopilar información de muchas entidades bancarias extranjeras, con lo cual va a ser muy complicado y va a tardar, porque claro, cuando ya estamos recurriendo a bancos que están fuera de España, hasta que contestan, si es que contestan, esto se puede dilatar, pero desde luego esto solamente es el principio de la investigación de Santos Cerdán. Claro, porque otra de las cosas que él negó es que, es decir, es como si llegan a tu casa y descubren un papel en el que se refleja una transacción económica a través de una cesión de acciones de un particular a otro particular. Es una de las cosas que halló la UCO, de hecho. Un papel que decía que se le había transferido, creo que era el 45% de las participaciones de Servinavar, que es la sociedad navarra de su amigo Anchón. Y también lo niegan esto. Es decir, es la estrategia de negar la realidad, pero que también niega que sea el protagonista de esas o que no se reconocen esas grabaciones también. Entonces, una pregunta que tengo al respecto, Miguel Ángel, y que seguro que me puedes responder bien es, si él niega que sea el responsable de esas grabaciones, ¿hace falta que Koldo ratifique que sí que son ellos los que participan en esas conversaciones para que sea admitida como prueba, o esto es la típica leyenda urbana que ha circulado estos días por ahí? Bueno, obviamente, si vuelve a ser citado Koldo García, posiblemente le puedan preguntar en un momento dado el fiscal anticorrupción o el propio magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente si él efectuó esas grabaciones y si los protagonistas son Koldo y o sea, Ábalos y Santos Cerdán. En un momento dado se puede plantear, pero lo que sí impepinable, por mucho que ahora estén intentando meternos ruido, de que ahora se puede pedir una pericial y retrasar la investigación y demás. Obviamente la voz es de Santos Cerdán, el audio se incautó a Koldo García en un pendrive, se reconoce también a José Luis Ábalos, o sea, que yo creo que no deja de ser más leyenda que otra cosa. Está la cuestión bastante clara y fíjate si está clara, Rubén, que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, a petición del fiscal jefe anticorrupción, acorda su ingreso en prisión. Es decir, si no considerasen que esas grabaciones obviamente son válidas
y se puede escuchar a Santos Cerdán cómo está repartiéndose las mordidas con Koldo o con Ábalos, no le meten para adentro. O sea que obviamente los propios investigadores, ya no solo la UCO, es que el propio magistral del Tribunal Supremo y el fiscal jefe anticorrupción avalan absolutamente esas grabaciones. Y luego respecto a lo de Servinavar, pues la verdad es que la explicación de Santos Cerdán fue totalmente, bueno, en fin, surrealista, ¿no? Él lo que vino a decir es que se firmó ese contrato privado, pero que estaba pensando en dejar la política y pasarse al mundo empresarial, y que ese fin de semana habló con su mujer y que su mujer le dijo que mejor se quedara en política o que volviera a su antiguo trabajo, y que entonces en ese momento ya le dijo a Anchón que rompiera ese contrato y que Anchón no lo hizo. En fin, es una explicación bastante surrealista. Cada uno intenta salvarse como puede, pero yo creo que no hay quien se lo crea. Obviamente, los contratos privados, cuando no se elevan a público, es con el objetivo de mantener la opacidad, de que no se sepa quién es el titular real de una sociedad que obviamente se estaba lucrando con numerosas adjudicaciones de obra pública millonarias. Miguel Ángel, una última pregunta para no molestarte más, que ya demasiado recurro a ti, que me da un poco de apuro porque todos los placer, jueves Rubén. por la mañana tienes mi mensaje. Claro, yo entiendo que quien nos está viendo se está preguntando, ¿lo próximo está programado para antes de verano? ¿Se prevé antes de las vacaciones, mejor dicho? ¿Cuál es el próximo movimiento que se intuye? ¿Qué podemos esperar con respecto a esta investigación? Bueno, ya adelanté, Rubén, en medidas cautelares y en libertad digital, que se esperan varios informes de la UCO para después del verano. Es decir, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres, el informe patrimonial de Santos Cerdán, sobre el registro de Ábalos, todo lo que se ha incautado, el rescate de Europa, todos esos informes están pensados para después. Ahora bien, tal y como está la cuestión, lo que sí te puedo decir es que no se puede descartar a día de hoy que antes de agosto pueda haber algún tipo de novedad, porque a mí, por lo que me llega, la investigación está muy viva. Ahora mismo se ha abierto un melón nuevo, que es el ingreso en prisión en Santos Cerdán, y los efectos de ese ingreso en prisión en Santos Cerdán todavía los desconocemos. Es decir, Santos Cerdán puede marcarse una aldama y empezar a colaborar, o puede que Ábalos y Koldo, en vista de lo que ha pasado con Santos Cerdán, decidan ya dejar de vacilar al Tribunal Supremo, con tanta filtración a prensa y tanta amenaza de que van a colaborar y luego no lo hacen, y den el paso definitivamente. Con lo cual, yo creo que todavía queda mucho mes de julio, y a día de hoy, aunque en principio no se esperan esos grandes informes de la UCO que te he dicho hasta después del verano, no se descarta que pueda haber algún tipo de novedad sobre la investigación de la trama Koldo, y tampoco se puede descartar, Rubén, que tras las próximas declaraciones de estos empresarios que van a ir tanto pues este viernes como el próximo lunes a declarar ante el Supremo, pueda haber imputaciones de las empresas, o incluso también no se puede descartar que el Partido Socialista vaya a ser imputado por esa presunta financiación ilegal. No sabemos si antes o después del verano, con lo cual hay muchos frentes abiertos, a pesar de que estamos en un mes de julio y estamos ya a puntito de mes de agosto, de que se pare todo en principio. Y estamos a punto ya de caernos muertos por agotamiento, porque vaya final de año, la verdad. Pero bueno, Miguel Ángel, te vemos en medidas cautelares. ¿Cuántos van ya? ¿50.000? ¿Más de 50.000 ya? ¿Cómo? Ya hemos llegado, Rubén, esta semana 70.000. Pero más disparado, pero de verdad, has ganado muchísimo esas últimas semanas. Muy bien. Que está la actualidad que arde, Rubén. Entonces la gente se quiere informar de todo lo que está pasando a nivel judicial, y por eso se está viendo un montón, la verdad. Pues nada, ahí te vemos, te escuchamos en el radio y te leemos en Libertad Digital. Miguel Ángel Pérez, mil gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte, Rubén, hasta pronto. Hay una cosa que ha pasado esta semana sobre la que no quiero, de verdad, de la que no quiero olvidarme, mejor dicho. Hay una cosa de la estrategia de José Luis Ábalos que, o no, yo qué sé, pero de repente las sobrinas, las amigas, han empezado a ir a programas de televisión. Entonces nos hemos encontrado con una tal Andrea. Es que lo digo porque no sé si recordáis la primera entrevista del programa, la de Fernando, cuando hablaba de Pepe Blanco. Yo no digo que tenga relación esto, pero Pepe Blanco tiene una consultora como Gaspar Zarrías. ¿Recuerdas a Gaspar Zarrías, aquel
que en realidad fue secretario de Estado, también de organización territorial, con Zapatero en el gobierno, que estuvo en el ajo del caso de los ERES de Andalucía, condenado por el Tribunal Supremo a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada. Ahora tienen que recalcular la pena, porque el Tribunal Constitucional afirmó que se habían vulnerado durante el proceso sus derechos fundamentales. Este también tiene una consultora para la que trabajaba Leire Díez. El caso, lo digo por ponerte en contexto, por no alargarme tampoco mucho, pero tampoco por dejar este hilo suelto, es que esta tal Andrea, que fue novia de Ábalos, de idas y venidas, según ha dicho, apareció el otro día en un medio de comunicación, creo que fue en Espejo Público, en Antena 3, y dijo que Santos Cerdán tuvo una conversación con José Luis Ábalos, cuando había trascendido todo este caso de corrupción, en la que le ofreció colaboraciones en tertulias, artículos en prensa y un contrato en una empresa consultora. ¿En cuál sería? Es una buena pregunta. Por cierto, no ha sido la única chica que ha pasado por la tele. La famosa Claudia Montes, Miss Asturias, también con Anaís, la del disco duro metido por aquí y por allá, la que le llamaban, ¿cómo era? Era Leticia Hilton, porque se parecía a Paris Hilton en el mundo de los vídeos subidos de tono de Internet. Esa también ha salido estos días por ahí. De repente todas las chicas han salido a hablar de José Luis Ábalos, y ninguna mal en realidad, ¿eh? A lo mejor Íñigo Errejón no puede decir lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre los hombres sensibles, como José Luis, y los hombres sensibilizados, como Errejón, por lo menos en cuanto a la reacción mediática que generan cuando se habla de ellos? Hay otra cosa que ha dicho Ábalos esta semana que es muy interesante, que ha dicho que tuvo una conversación, que han dicho de Ábalos, mejor dicho, lo publicaba OK Diario, si no me equivoco. Al parecer Pedro Sánchez tuvo una conversación con Ábalos en la que se le advertía de que la Fiscalía Anticorrupción le está investigando, entre otras cosas, por los contratos de mascarillas. Información privilegiada que va y viene y va. Y en este caso ya hablamos de la figura del presidente del gobierno. Aquí, y quiero recordarlo porque es muy relevante, no hay todavía ningún acusado formalmente, ni mucho menos ningún condenado. Estamos hablando de casos en instrucción. Estamos hablando de que se han encontrado indicios de conversaciones, de presunto cobro de comisiones, de presunta organización de aquella forma. Pero que de momento no hay ningún condenado. Se respeta la presunción de inocencia. La prisión de Santos Cerdán es provisional. Eso es relevante, porque aunque ellos se quieran cargar la democracia con cuestiones como la ley de amnistía, como la ley Bolaños, de hecho aparecía el otro día una información en El Mundo que decía que Zapatero se ha reunido con Junts, con el partido de Puigdemont en Zúrich, en Suiza, y le habría ofrecido un Consejo General del Poder Judicial catalán, la independencia de Cataluña en el terreno de la justicia. Estos son los que se cargan el país, estos son los antidemócratas en realidad. Debilitar las instituciones para que los negocios salgan mejor cada día. Ellos no son los demócratas. Nosotros sí que lo somos. Y respetamos la presunción de inocencia. Hecho este apunte, el pueblo es sabio. Ya sabéis que esta es la sección que tenéis a disposición en este programa para expresaros, para comentar cuestiones que os planteo en el chat, en el grupo de Telegram, que va a poner aquí, como siempre, Iván, la dirección, por si todavía no estáis ahí y os queréis unir. Y esta semana, bueno, sobre este tema no os animáis mucho a mandarme mensajes de audio, y la verdad lo agradecería porque creo que son los que mejor quedan, o los que mejor pinta tienen después cuando se emite el programa. Pero bueno, os planteaba la pregunta de, un poco socarrón, ya sabéis, ¿estamos en el mejor momento de la historia del ferrocarril de España, como dice Óscar Puente? Y recibía de Esperancita este mensaje de audio. Uy, con el ministro Puente a muerte. Claro que el ferrocarril está pasando el mejor momento de su historia. Ahora, además, dentro del precio se incluye pues paradas y estancias y turismo en lugares insospechados. Los viajeros están conociendo lugares increíbles donde pasan muy buenos ratos. Sí, vamos, y todos estos de la vida bucólica, del ir al campo, del volver
a vivir fuera de las ciudades tienen una experiencia fantástica cuando se para el tren y se pasa 5 horas en un descampado, sin agua, sin aire acondicionado en algunos casos y sin que nadie diga información sobre cuándo va a arrancar, habiendo que incluso evacuar a gente de 84 años, como el otro día una señora, que tiene dificultades respiratorias, ¿no? Si la experiencia de coger un tren, que antes era, evidentemente, va a llegar a la hora y va a salir a la hora, se ha convertido en un poco en turismo de aventura. Mientras tanto, no se puede entrar en las grandes ciudades con determinados coches. Ya no sabemos cómo movernos, en bici. O mentalmente, ¿cómo es eso de los que se desdoblan, que viajan desde su cama? Con la conciencia, por ahí, el espíritu, el ente, la entidad. A lo mejor vamos a tener que viajar así por miedo a coger un tren. Pero bueno, había más mensajes. Este me llamaba la atención. Solo desde el desconocimiento y la cara dura se puede decir que estamos en el mejor momento de la historia del ferrocarril. Los medios focalizan el tema, y esto es muy interesante, en el desastre de la alta velocidad, pero el servicio de cercanías también se lo han cargado. Todos los días hay incidencias con miles de afectados en Madrid. Curiosamente, la izquierda no dice nada porque es competencia nacional, no como la sanidad. No hay batas azules manifestándose en las calles madrileñas. Aquí un siguiente mensaje, que era más largo, y además me encantaba, decía, como probablemente le diría el iPad, perdón, en el que demandan el argumentario a Sara Santolaya en las tertulias, lo del tren es culpa de la calle, de los calle Borroca, grupo de cayetanos del barrio Salamanca, comandados por Aznar y Ayuso, que a su vez reciben órdenes de Franco por la Ouija. Van con sus polos de Ralph Lauren, su flequillo filete y sus cizallas de marca, cortando los cables de las catenarias para intentar acabar con el gobierno del progreso. Como ellos viajan en jet privado, les da igual que el resto de ciudadanas y ciudadanas se queden varados en medio de la nada de un tren. ¿Quién puede hacer que haga? Dijo el líder de la banda. Y en ello están. Había un mensaje por aquí que decía, basta ya de criticar a nuestros políticos. Sois muy buenos, ¿eh? Sois buenísimos. El funcionamiento de los ferrocarriles en España nunca fue mejor, especialmente la alta velocidad de Renfe. Hoy, por el precio de un billete, te ofrecen un viaje de aventura, con sorpresas inesperadas, en el que puedes desarrollar nuevas habilidades de supervivencia y conocer otros aventureros entusiastas, con clases de baile y sauna gratis, alejado del mundanal ruido, del estrés de la vida cotidiana, sin teléfono, sin nadie que te moleste y, en definitiva, con un tiempo regalado para la introspección. No se puede pedir más por menos. Creo que hay un último mensaje, por aquí estaba muy bien ese, la verdad. Tomar hoy en día un ferrocarril es un peligro. Debería editarse una guía de supervivencia, eso sí, subvencionando a los paniaguados que la editen, y además anotar en el billete viajar mata y puede provocar graves problemas de salud. ¿Qué os voy a decir? Que sois unos genios. Buenísimos mensajes, buenísimo audio, os lo agradezco. A ver si os animáis a mandar algún audio más para que lo enseñemos en el programa, pero desde luego creo que poco a poco esta última sección va a ir creciendo, va a ser mejor. Y de verdad, si cada vez que pregunto una pregunta con ese tono socarrón, que sabéis que me gusta, me superáis en socarronería, esto va a ser glorioso, de verdad. Y vamos a hacer cada vez una mejor sección al final del programa. En fin, 4 de julio, viernes, terminamos aquí el repaso a la actualidad de la semana en lo que no te han contado, esta edición número 53. Esto avanza, esto va más rápido de lo que mi cabeza podía imaginar. Gracias por la confianza, de verdad que el programa tiene muy buena audiencia, estoy muy contento, estoy muy satisfecho, me alegra que os guste, ya sabéis que leo los comentarios en la caja de comentarios, ya sabéis que leo el chat en lo que no te han contado, perdonad por no poder interactuar más, pero como siempre voy volado del periódico por aquí, a un podcast por allá, de una tertulia por aquí a otra por allá, hay veces que la verdad no me da la vida, pero leo, y además lo hago muchas veces antes de meterme en la cama, leo los mensajes de la caja de comentarios y de verdad estoy muy agradecido por el buen funcionamiento del programa y porque en realidad me transmitís que os gusta. Espero realmente poder ayudaros. Ya sabéis que un poco con humildad, con honestidad, intento hacer un repaso semanal de la actualidad, intento trasladaros lo que yo considero que es más relevante, por lo menos lo que no se ha tratado tanto en los medios. Por ejemplo, qué es Acento, cómo funciona, qué hace Pepe Blanco por aquí, qué hace Gaspar Zarrías por allá, qué espera del caso Cerdán. Yo creo que son temas interesantes y creo, además, que muchas veces se plantean cuestiones que poco a poco se van resolviendo, pero que por lo menos creo o quiero que tengáis aquí un poquito antes que los demás en este programa, en lo que no te han contado,
en Big One Media. Sabéis que tenemos un club de socios. Además, tu apoyo es fundamental para que sigamos adelante. Así que si te gustan nuestros podcasts y te quieres rascar un poquito realmente el bolsillo, sabes que te puedes suscribir. Y también espero que te suscribas al canal, si todavía no lo estás, a Big One Plus, que te esperamos. Sabéis que tenemos contenidos originales cada día de la semana, cada uno de los 365 días del año. Y reitero, la semana que viene te espero aquí con la edición número 54 de Lo que no te han contado. Seguimos hasta casi más allá de la mitad de julio. Nos encanta trabajar y sobre todo nos encanta teneros aquí con nosotros cada viernes por la noche. Gracias, buenas noches y feliz fin de semana.